Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Hoy visita nuestro programa una persona que ya ha estado con nosotros anteriormente. Esta persona se define como divulgador, también es escritor. Tiene una colección de libros bastante amplia y bastante interesante. Y hoy vamos a hablar de uno de sus libros. La persona que nos visita hoy es Nunc y, y vamos a hablar del libro Perspectivas. Buenas noches, Nunc. Buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de volver a contactar con vosotros aquí en la entrevista y el compartir en Mente Psíquica. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar de nuevo con nosotros, porque tengo que reconocer que para mí a mí me encanta hablar contigo, porque esa forma de hablar que tienes, esos mensajes, esa profundidad, a mí me da mucha calma y me haces pensar muchísimo, muchísimo. Entonces, la verdad que tengo que reconocerte que para mí es un placer hablar contigo. Me gustaría indicarles a los oyentes, hoy vamos a hablar de tu libro Perspectivas. Mm. Me gustaría indicarles que tienes pues unos cuantos libros más. Y lo que sí me gustaría indicarles es lo bien escritos que están tus libros. Cuando empecé a leer Perspectivas, vi que el lenguaje que utilizas es un lenguaje sencillo, a la vez que muy profundo y muy potente. Cada página es una serie de mensajes que, como decía antes, te hacen pensar. Y la verdad que, como te decía el otro día hablando contigo por teléfono, haces muy difícil dejar de leer el libro. O sea, es que es una página, son las 11:30 de la noche, que uno tiene que descansar porque al día siguiente tiene muchas cosas que hacer. Y es como, venga, va, otra página. Y intentas dejar el libro y es que es imposible. O sea, sabes atrapar al lector de una manera muy interesante. Cosa que, sinceramente, te doy la enhorabuena. Porque creo que Mm. escribes muy bien. Entonces, bueno, si te parece, pues vamos a empezar con la entrevista. Nunc, vamos a ver. ¿Qué es la realidad? La realidad es el plano en el que vivimos. Bueno, en primer lugar me surge decirte que me alegro escucharte, en tanto que por lo que has dicho se intuye que la percibes, reconoces la profundidad que emana de los libros, en este caso del libro Perspectivas, y entonces por eso ese ánimo de leer, con lo cual me alegro porque cuando alguien reconoce lo que lee, pues la integración del mensaje es colaborativa, profunda y así que me alegro que reconozcas la energía por la que está envuelto y te haga reflexionar e interiorizar. Sobre la pregunta que planteas, esta realidad manifestada es real en el aspecto analítico y en el aspecto desde una perspectiva, pues como en el libro precisamente Perspectivas habla, de analítico mental, pero desde una perspectiva más profunda se puede percibir que es ilusión. Nunc, tú hablas en tu libro del mundo mental, de esa parte inconsciente, digamos que es la que pues nos llega a gobernar de una manera total. Estamos atrapados en esa mente inconsciente desde que nacemos. A nivel general,
al haber identificación con la mente y en consecuencia apego a las creencias que ésta origina y a su limitada perspectiva y a su limitada percepción, pues a nivel general pues ahí está ese condicionamiento y esa limitación. Se da porque en cuanto se entra en lo manifestado, hay un cuerpo, hay apego a él, a su perspectiva, se origina identificación con la mente. Y aunque siempre hay un contacto, se sepa ver o no, obviamente con estados de claridad y de conciencia más profundos se percibe con mayor claridad y esos momentos se dan con una asiduidad, pues hay una percepción de que se es mucho más. Se está atrapado en tanto que de forma tan profunda como sea la identificación. Pero hay una parte consciente que habita en todo ser humano, por muy identificado que esté con la mente, por muy dominado que esté por su parte egoica, siempre en todo ser humano está la capacidad de ir más allá de ese dominio y de transformar su perspectiva. Con lo cual, el ánimo a todas las personas bueno, cuando se vean en un momento determinado apegados a una perspectiva limitada y limitante, como es la perspectiva analítica, aunque obviamente a veces tiene su función, ánimo y que si surge la creencia o el apego de la culpa o los reproches por estar más viviendo en esa identificación momentánea, el ánimo y la comprensión de que eso es momentáneo y que también está indicando algo importante y que observándolo sin juicio se puede ir transformando y entonces se eleva la vibración y al elevar la vibración desde la aceptación y la comprensión se puede contactar con más asiduidad y claridad con otros estados de conciencia o otras perspectivas, como en el libro se dice, más allá de la perspectiva analítica. Puede ser, Nunc, es algo que después de leer tu libro a mí me ha rondado la cabeza. Puede ser que los arquetipos, esas ideas que nos meten en la cabeza desde que somos pequeñitos, que crecemos con ellas, esas imágenes, sean también causantes o hagan que nuestra parte inconsciente muchas veces sea la que nos gobierna? Tiene su influencia. No obstante, siempre invito a la responsabilidad interior y a no echar la culpa al exterior y no quedarse con que, bueno, aunque cierto es que hay influencias, pues, bueno, de la propia identificación con el cuerpo, la propia identificación con la mente, que no es ni siquiera tu mente, sino es la mente, no es, en esencia no hay mente con la que identificarse, aunque esta origina pensamientos. Y cierto es que la sociedad, la forma en la que se estudia, que todavía no son estudios totalmente envueltos en conciencia, aunque se va añadiendo conciencia en todos los ámbitos, y las familias y bueno, el círculo de amistades, etc., la sociedad en general, cierto es que tiene una determinada influencia que hace que uno esté más en ese... se pueda percibir que está más atrapado en el círculo de la vida y en esa, bueno, lo que muchos llaman la rueda, ¿no? O en Matrix. Pero, no obstante, todo lo que se vive tiene un sentido ser vivido y colabora en transformar, con lo cual esto es sencilla pero profundamente es una invitación a elevar la energía y no quedarse en una energía de baja vibración de echar la culpa al mundo o a las circunstancias o a los demás, sino responsabilizarse y contemplar todo lo que transcurre internamente, y cuando surgen esos cambios internos, esas transformaciones interiores, la perspectiva de la realidad va cambiando.
Pero ¿no crees que el sistema, por decirlo de alguna manera, cuando me refiero a sistema, me refiero a sociedad, me refiero Mm. a la parte exterior, como tú bien dices en el libro. ¿No crees que nos lanzan, te iba a decir unas píldoras, pero es que yo creo que es demasiado pequeño. Si fueran píldoras sería demasiado complaciente. No. Nos lanzan unas bolas de cañón espectaculares, de grandes, para entretenernos, es decir, nos lanzan fútbol, nos lanzan televisión, nos lanzan apuestas, es decir, nos entretienen, nos intentan entretener para que nuestra parte consciente esté entretenida y sea la parte inconsciente la que nos gobierne. ¿No crees que a lo mejor estamos más que estudiados? Aparte de los beneficios económicos que se puedan obtener con lo que te he citado anteriormente, pero puede ser que estemos tan bien estudiados que toda la información que recibimos es para que realmente no seamos nosotros y sea la parte inconsciente la que actúe. Bueno, constantemente hay la influencia de, bueno, lo que se puede llamar maya o se puede llamar la ilusión, que, que atrapa y que su objetivo, entre comillas, es eh, atrapar, pero eso tiene incluso su parte de belleza cuando se sabe ver. Es decir, el otro día en un seminario de creencias limitantes que hago en Madrid, bueno, en el centro Kendra Life, que ya conoces también, Sí. surgió poner a los compañeros que asistían un fragmento de una película que se titula Interestatal 60, en el que, bueno, pues el protagonista vive unas ciertas circunstancias reales para él, simbólicas, para ver cómo se encuentra interiormente y que según va, eh, bueno, pues pasando por ciertas experiencias, eh, se- si se mantiene acorde a una vibración consciente, pues se le abren otras posibilidades de mayor conciencia. Y se puede ver en ese fragmento, en uno de los fragmentos de la peli, que, bueno, llegan a un sitio que se llama, bueno, hay una droga que se llama euforia. Y esa droga que se llama euforia la toman y la gente que la toma en ese pueblo se les ve bailando, están todo el día entretenidos, como tú has dicho. Tú has nombrado varias cosas que entretienen, pues ahí, bueno, de forma simbólica lo ponen, porque la gente está bailando y entretenidos, sin mirar a su interior, sino en aparente disfrute externo, pero sin, pero tan identificados con el aparente disfrute externo que no miran internamente, ¿no? Entonces están en ese ciclo de inconsciencia e identificados y apegados a esa aparente euforia. Sin embargo, aun siendo cierto que lo externo y tal invita a permanecer ahí atrapado, ahí está la belleza, si se sabe ver, de uno elevar su perspectiva, uno elevar su vibración y saber incluso estar en el mundo sin que la inconsciencia del mundo esté en ti. Si eres capaz de ver el fútbol, por ejemplo, sin estar eh, envuelto, sin que tu bienestar dependa de un resultado, por ejemplo, y sin dejarte atrapar por esa euforia que decía en la película, pues puedes incluso permitirte eso. Puedes permitirte vivir todo absolutamente, pero con conciencia. Pero sí es cierto que hay obviamente una invasión energética, y ya si hablamos de la vibración de las noticias, entonces ya profundizaríamos más en cómo hacen mantener a los espectadores en una vibración baja. Pues obviamente eso tiene su repercusión, pero, pero insisto, incluso eso tiene su parte de belleza, en tanto que uno puede ver cómo le influye, se deja influir y tomar decisiones, o se expone menos a
estímulos hasta que interiorice pues una vibración, una perspectiva, un estado consciencial más profundo en el que esos estímulos no le afecten, o bueno, los transforma o busca lugares o estados de mayor vibración. Claro, la circunstancia, como te dices, es, y lo dices de una manera súper elegante, es no ser esclavo pues de esas píldoras que nos lanzan, utilizando el fútbol, por ejemplo, pues verlo pues como un espectáculo, un buen partido, pero cuando acaba el partido, punto. ¿Que pierde tu equipo? Pues no pasa nada. Mi carácter o mi personalidad no va a cambiar debido a un resultado. El problema es que desgraciadamente no es así. La gente está como muy... yo veo a la gente como muy metida en ese tipo de píldoras que nos lanzan, e incluso hacen que su vida, incluso hay países enteros que rondan alrededor bueno, vamos a ver, vivimos en uno que da igual que pues que nos suban los impuestos. Aquí el tema es que ciertas cosas no nos las toquen, ¿vale? Entonces, o sea que, entonces también por lo que veo, nosotros vamos haciendo, podríamos decir que el ser humano va haciendo su realidad de manera tanto singular, es decir, la vida de una persona, como que hay un consciente colectivo que también vamos armando, digamos, el sitio donde vivimos y las cosas que suceden? Todo es vibración, desde la vibración individual hasta la vibración de un barrio, de una ciudad, de un país y del mundo. Con lo cual, esa vibración que entre todos los individuos se genera, manifiesta la capacidad de ese momento del colectivo. Algo que me estaba viniendo según hablabas del tema del fútbol es la razón del por qué la gente se identifica con un equipo, o en este caso el ejemplo es el fútbol, pero se puede pasar a cualquier tipo de, incluso religiones, porque se identifica la gente con una religión o porque se identifica con determinados grupos de cualquier clase. Efectivamente. Y me estaba viniendo, y comparto según vayan surgiendo las palabras, que tiene su razón en que las personas buscan y necesitan sentirse parte de algo. Cuando en verdad esos pequeños grupos dan un aparente sentido de identidad, tanto individual como grupal, aunque a veces la entidad grupal puede hacer desaparecer al individuo, someter al individuo, con lo cual hay que tener cuidado con qué colectividad o en qué colectividad te identificas, porque puede hacerte desaparecer. Y no, cuando hablo de desaparecer es someter, no desaparecer de trascenderse, que eso sería una trascendencia muy hermosa y profunda, sino es un apego a la sensación de formar parte de algo. Y lo que me nace transmitir, y siempre hablo desde la experiencia, es que cuando experimentas y comprendes internamente que ya formas parte de algo más hermoso, más profundo, de mayor vibración que cualquier grupo analítico que se pueda generar en la realidad manifestada, cuando conectas con eso, no hace falta estar en pequeños grupos o en grandes grupos, pero analíticos, que separan unos de otros.
No hace falta estar en un determinado grupo, aunque puedas estar con personas que se identifican con un grupo, pero tú internamente sabes que no formas parte de ese grupo, sino que formas parte del gran grupo, o que formas parte de esa unión o ese vínculo que te une, además de con todas las personas, eh, distintamente de cualquier aparente diferencia, te une con todo lo manifestado e incluso se puede experimentar la conexión con lo no manifestado. Entonces, la raíz que subyace en el por qué la gente busca y de forma habitualmente inconsciente necesita identificarse con grupos o está a formar parte de grupos, es sencillamente que para alejar en apariencia la sensación de soledad interior que a veces se tiene. Pero insisto y lo digo con todo amor por la vibración de estas palabras y a quien le pueda resonar y así colabore en su interior, ya se forma parte de algo mucho más profundo que cualquier tipo de vínculo analítico. Nunc, en tu libro Perspectivas, dices en algunos fragmentos que la mente humana está no en todo el mundo, porque tú hablas del aquí y ahora, es decir, que tenemos que estar en el aquí y ahora y no podemos estar en el pasado ni en el futuro porque no existen, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué, ¿Por qué crees que la mente humana está en ese continuo viaje temporal, primero yendo al pasado porque hice no sé qué cosa y me sigo culpando y tal y cual? Luego, cuando ya parece que me he perdonado un poco, venga, que tengo que hacer este proyecto, pero hasta que no haga este proyecto, mi vida no va a estar completa. ¿Por qué nos cuesta tanto estar en el aquí y ahora y disfrutar lo que tenemos, ya no solo en el plano material? Cuando digo Uh-huh. tenemos es, mejor dicho, cómo estamos en el aquí y ahora. ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, la mente obviamente tiene su programática, eh, pero insisto, es que absolutamente todo, si se sabe contemplar con una perspectiva más profunda, todo, absolutamente todo tiene su belleza, incluso el camino, ¿no? Es decir, la oruga que está destinada a ser mariposa, mientras es oruga, tiene su parte de belleza. Y, y bueno, entonces la mente, teniendo esa programática y conociendo el funcionamiento de la mente, se puede reeducar para, bueno, para que surja, para que la mente sea utilizada con más conciencia en vez de que la mente le utilice a uno. Y me surge también decir una cosa que has comentado y que una vez en un encuentro me preguntó una persona, porque en todos los encuentros que hago de forma presencial u online siempre es participativo, y una persona me planteó, nunca, quiero vivir más el aquí y el ahora. Y le dije, si siempre estás viviendo el aquí y el ahora, solo existe el aquí y el ahora. No puedes vivir otra cosa que no sea el aquí y el ahora. Tal vez lo que me querías decir, le decía a esta persona, es vivir el presente, que es lo único que existe y lo único que estás viviendo, con más conciencia. Dice, sí, vale. Pero que sepas que vivir el presente es lo único que estás haciendo porque es lo único que existe. Es que el pasado, si te digo que me muestres la existencia del pasado, que me vas a enseñar una foto. Esa foto solo me estás mostrando el momento presente. En el momento presente me estás mostrando una foto, ni más ni menos. Y solo existe el momento presente. Entonces, según se va reeducando la mente y utilizas la mente con conciencia y se originan pensamientos de acorde a la vibración en la que te mantienes, pues se vive más conscientemente el aquí y el ahora. Nunc, hablas también en tu libro, hablas también de los traumas. Mm. Eh,
una parte que veo que es bastante, a ver, yo lo veo bastante delicado porque claro, no nos enseñan a, bueno, hay muchas cosas que no nos enseñan, lógicamente, que deberían enseñarnos, pero no nos enseñan a perdonarnos, si te das cuenta. Nos enseñan a vivir con culpa y si es posible, pues adquieres un látigo y todos Mm, los días te levantas a las 3 de la mañana, te pegas un par de latigazos, te metes en la cama y luego cuando te levantes a las 7 para ir a trabajar, pues te metes otro par y así ya te vas calentito y bien traumado, ¿vale? Eh, esta puede ser que nos guste tanto visitar esos traumas, porque esos traumas yo considero que son como piezas de un puzzle temporal de nuestra vida. Eh, Puede ser que nos guste visitar esos traumas porque eh, consideramos eh, que hay unas normas muy férreas alrededor nuestro y que digamos que es más importante lo que puedan pensar los demás que las decisiones que podamos tomar nosotros. mm. Bueno, obviamente hay sistemas de creencias que se siguen férreamente, como has comentado, que conllevan, bueno, pues la culpa, etc. Entre otras cosas, parte de lo que, en lo que colaboro es cambiar sistemas de creencias y creencias limitantes. Y obviamente hay un sistema de creencias que lleva a la culpa, a la autoculpa, incluso al autosabotaje en muchos momentos, de esto no me lo merezco, o si pasa algo bueno, bueno, y sacar el látigo, como tú has dicho. Eh, Hay que cambiar el- y se puede cambiar, y de hecho se va cambiando todo al paso que se da, esas creencias limitantes. Todo, todo lo que has hecho ha sido acorde a la claridad que experimentabas en cada momento, con lo cual no tiene sentido alguno echarse la culpa o vivir, permanecer en la culpa. Una de las frases que repito con bastante frecuencia es que cada persona actúa acorde a la conciencia que experimenta o a la inconsciencia que le domina. Y esto lo digo, tiene tiene dos lecturas. Una es la lectura de la comprensión hacia los demás para comprender que cada persona ha actuado acorde a esa conciencia que experimenta o inconsciencia que le domina y así no vivir en la culpa ni en el rencor u odio. Pero también tiene otra lectura y muy profunda, que es la comprensión, que al igual que si ya comprendes que cada persona ha actuado acorde a esa conciencia o inconsciencia, a ti te ha pasado lo mismo, has actuado acorde a la claridad que experimentabas en cada momento. Y eso conlleva un aprendizaje, un mensaje, porque todo está envuelto por conciencia y por mensajes de conciencia, que a veces, que a veces no se saben ver en el momento en el que se vive, y llega, esos mensajes se van interiorizando, en un momento de claridad se interiorizan. Con lo cual, obviamente, tiene un gran poder la propia aceptación, eh, responsabilizándose, pero sin culparse. Es muy importante también saber que desde una perspectiva profunda, ninguna persona es juzgada. Entonces, si ninguna persona es juzgada, aunque sus actos tengan sus consecuencias vibracionales y en consecuencia también en su estado consciencial, permítete no juzgarte y permítete sentirte cómo te sientes y desde ahí, desde la observación consciente y desde la aceptación de lo que va transcurriendo, ves transformando. Nunc, ¿tú crees que si eh, quitamos esos grupos de control, como pueden ser las religiones,
como pueden ser las sectas, como, en definitiva, estos grupos que nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Algunos te mandan al infierno, otros te mandan a otro lado más espinoso. Eh, ¿Tú crees que si hacemos que esos grupos de poder o de control los neutralizamos, crees que el ser humano podría llegar a controlar esa parte inconsciente y nos podríamos perdonar con más facilidad o podríamos trascender con más facilidad? En la novela Cambio Consciencial, la que comparto la transformación del mundo, del planeta Tierra, que se va transmitiendo, compartiendo las fases por las que se van pasando, se llega a un momento en el que no hay identificación con las religiones y las religiones dejan de tener de ser útiles, pero en este momento tienen una utilidad en tanto que hay personas que creen necesitarlo. Cuando se eleve el estado conciencial de los habitantes del planeta Tierra y se den cuenta que no hay necesidad alguna de seguir determinadas creencias religiosas y que además pueden crear, vuelvo a decir, grupos que separan en vez de unificarse todos, pues obviamente las religiones dejarán de ser útiles cuando haya un estado conciencial elevado. En este momento, aunque se pudiesen quitar, como tú has dicho, borrar, si en el estado interior consciencial de las personas sigue habiendo subyugación, sigue habiendo separatismo, se crearía de nuevo grupos separatistas religiosos o de cualquier índole. La transformación externa del mundo será acorde y directamente proporcional a la transformación interior, individual y consciencial de cada uno de los compañeros de cada habitante del planeta Tierra. Entonces, cierto es que en un estado de conciencia o cuando se experimente un estado conciencial elevado, las religiones no estarán porque ya habrán cumplido su función. A día de hoy cumplen una función y para algunas personas tiene su sentido porque les puede dar herramientas que colaboren, pero dentro de un determinado ámbito. Dentro del ámbito en el que ellos se mueven, pues, bueno, elevan la vibración dentro de ese ámbito. Si leen palabras de amor, leen que la bondad tiene su sentido, y obviamente eso tiene su vibración, dentro de su ámbito tiene un sentido. También, obviamente, si ya se quedan con cosas de baja vibración, pues también tiene su repercusión. Pero quiero decir que toda transformación que surja ha de surgir con conciencia, no puede ser impositiva. No se puede imponer un cambio cuando la gente no está preparada para ello. Por lo tanto, desde mi perspectiva, o desde la perspectiva de la experiencia, como en el libro Perspectiva se dice, toda herramienta que de momento es necesaria para algún compañero es aceptada, respetada y comprendida. O sea que entonces, por lo que desprendes de tus palabras, la trascendencia nunca puede ser grupal, sino que es exclusivamente individual. Para que se manifieste a nivel grupal, como ocurre en la novela, ha de haber una implicación individual masiva. Es decir, que si todo es vibración, la vibración de cada individuo suma. La vibración que cada uno genera es vital, es importante. Por eso escuchar estas palabras, este encuentro y otros encuentros que se hacen que elevan la vibración y se habla desde un estado de claridad, tiene su sentido. Pero lo más importante es ir a ese espacio interior
en el cual tú eres consciente de lo que vibra en verdad, elevar tu vibración, manifestarla a quienes te rodean y van a ir surgiendo transformaciones muy interesantes, tanto para ti como para quienes te rodean, como para la sociedad y en su momento para el mundo. Pero todo al ritmo que se da. Claro, el tema es que individualmente lleguemos a un pensamiento y luego ese pensamiento coincida con con el resto de las personas. Mientras hablabas, estaba imaginando Mm, cómo varias personas llegaban al mismo pensamiento y formaban un grupo, pero no porque nadie les decía tenéis que formar un grupo, mm, ¿vale? O tenéis que ir vestidos de verde o de azul o tenéis que ser así, sino porque se habían dado cuenta de pues de ciertas premisas, por decirlo de alguna manera, que mm, en el fondo eh, creo que es lo que necesitamos, llegar por nosotros mismos a determinados pensamientos y a determinadas situaciones. Momento que yo creo que estamos en el, yo creo que estamos en camino mm. de conseguir eso. Yo creo que cada vez hay más gente hay más gente que despierta, por decirlo de alguna manera. ¿Y tú crees que tus libros eh, ayudan a ese despertar? Estos libros, al estar escritos desde la experiencia y como su título indica en el primero, firmado como Nung, que es Viaje a la Divinidad, pues la experiencia de viajar a la divinidad tiene su vibración, con lo cual muchos lectores transforman y se transforman y viven un importante o un trascendental antes y después. Luego hay otro libro que, bueno, Perspectivas, que habla de tres perspectivas, la analítica, la sensitiva, guión espiritual y la intuitiva, con lo cual tiene su profundidad. El libro Trascendencia, la inexistencia del yo, tiene una vibración elevada y cambio conciencial en el que se comparte sobre la transformación individual y del mundo. Son libros que tienen su vibración muy potente porque nacen desde el origen que nacen y son contados desde la experiencia, con lo cual son herramientas que colaboran, pero que en su propio interior se dice que no ha de haber apego a esas herramientas, porque una herramienta auténtica de conciencia que manifiesta la verdad que hace libre no busca que haya dependencia de ella o que haya necesidad de seguirla o seguir a alguien. Invita a la libertad total, siempre invitando a que cada uno se involucre en aquello que percibe sentido y que le resuene, pero consciente de que eh, las herramientas, lo importante es la vibración, los mensajes. Y como en el libro Viaje a la Divinidad digo, porque alguna persona, pues para no estar ante algo desconocido, pues se suele etiquetar. Entonces, alguna persona, pues por la profundidad percibida, pues ha etiquetado lo que cree que soy, pues como un maestro u otras catalogaciones. Y en el libro está dicho que los maestros existen, tanto para invitar a la liberación de esa creencia, aunque tiene sentido escuchar a quien hable con profundidad y te resuene, pero lo importante siempre es el mensaje, la vibración, no el mensajero. Por lo tanto, estos libros, que nacen desde donde nacen y tienen la vibración que tienen, pues tienen gran profundidad y colaboran en originar sutiles, grandes o vitales transformaciones. El otro día hablaba contigo por teléfono y bueno, te daba la enhorabuena por escribir como escribes, por realizar, por decirlo de alguna manera, esos libros tan fantásticos. Y te decía que es que había algunas partes Mm, que,
que yo ya, a mí, de alguna manera ya habían venido a mi mente. Yo tuve una Mm, época en la que me cuestionaba esa parte del yo soy, ¿vale? Y yo decía, vamos a ver, ¿cómo la gente puede decir yo soy abogado o yo soy periodista o yo soy cualquier profesión? ¿Vale? Había algo que chirriaba cada vez que escuchaba eso y a algunas personas yo les decía, no, vamos a ver, tú no eres eso, tú eres una persona. Tú trabajas como abogado o como periodista o como divulgador o como lo que sea, mm. pero no eres una profesión. O sea, había eso, era algo que yo no entendía el por qué le dábamos tanta importancia a la profesión. ¿Por qué nunca? ¿Por qué nos comportamos de esa manera? ¿Por qué utilizamos ciertas características que simplemente, pues en este caso una profesión, lo único que hace es que desempeñemos una labor y esa labor a cambio nos da pues un dinero, unos créditos para que podamos ir al cajero y poder sacar dinero y poder comprar cosas. ¿Por qué la gente es una profesión? Bueno, para responder haciendo mención al libro Perspectivas y al encuentro de hoy, te diré que la razón es porque la mayoría de las personas aún se identifican con la perspectiva analítica, de, que obviamente tiene su alcance, pero no es tan profunda como la perspectiva que después se describe en el libro, sensitiva, sensitiva guión espiritual o la intuitiva. Desde la perspectiva sensitiva o intuitiva, como tú decías a esas personas, hay una conciencia de que uno es mucho más que aquello que hace. Desde la perspectiva analítica, lo que se percibe es, y la conciencia que se da, y con los ojos que se mira, es que definir a las personas y a lo que uno cree que es ser, pues con una profesión, por ejemplo. Entonces, la gente pues que vive más en un momento determinado, acorde a esa perspectiva analítica, pues bueno, pues sí, hace esas diferencias de pues yo soy, bueno, cualquier tipo de profesión, tú eres tal, se crean de forma inconsciente separación, porque algunas llamadas profesiones se consideran desde esa perspectiva mejores que otras o tienen más estándar, etc. Claro. Con lo cual vuelve a haber separación. Y como muchas veces digo, para saber qué vibra en conciencia hay que ver una de las formas para, bueno, como Merced dice a veces, chequearse o como eh, también se dice pasar por el filtro de la esencia o, o contemplarse interiormente, a ver qué vibra en conciencia, uno puede plantearse si lo que está pensando, sintiendo es crea separación o unión. Si crea separación, no está vibrando en conciencia, está creando dualidad, separación. Con auténtica conciencia de unidad, eh, de utilizar un término profesional para hablar de alguien, desde luego no hay una identificación con que alguien sea más o menos por la profesión que esté ejerciendo. Se podría describir sin juicio, pero habitualmente con la perspectiva analítica se describe y además se enjuicia en muchos momentos. Vamos. Nunc, voy a indicarles a nuestros oyentes, vamos a ver. Me gustaría explicarle a las personas que nos están escuchando y a los que nos escucharán tanto en YouTube como en iVoox, que realizas unos encuentros virtuales los Mm, domingos usando la plataforma Zoom. Zoom, para el que no lo sepa, pues es una herramienta de videoconferencia
donde se pueden juntar muchísimas personas a la vez. Pues Nunc realiza encuentros virtuales los domingos, ¿vale? Más que nada para el que le interese, para el que le llegue tu mensaje. Y nada, quería decirles que te pueden mandar un correo electrónico para recibir información de todos esos encuentros virtuales que realizas, que son gratuitos, esos encuentros virtuales, pero que si quieren hacer algún tipo de donación, te lo pueden hacer, ¿vale? Me gustaría indicarles también que no solo tienes el libro Perspectivas, tienes bastante más libros escritos, súper interesantes todos. Por ejemplo, tenemos el de Viaje a la Divinidad, que lo pueden encontrar por tan solo 18 euros. Lo pueden encontrar en Amazon un poquito más barato. Pero en la otra editorial con la que tú trabajas, lo pueden encontrar por tan solo 18 euros, ¿vale? Y el resto de libros lo podéis encontrar pues en dos formatos, en formato electrónico, por tan solo 5 euros, y libros, por ejemplo, como Cambio Conciencial, lo pueden encontrar en formato papel, digamos, en formato impreso. A ver, todos sabemos que ya en eso también hay ya distinciones. Hay gente que le gusta, que no quiere separarse del libro de toda la vida, y hay algunos que nos gusta mucho el formato electrónico, las cosas claras. Y también el libro Trascendencia, que lo pueden encontrar en formato impreso, pues por el módico precio de 15 euros. Todo esto lo pueden encontrar en tu página web, ¿verdad? En Nunc, que es Sí, corrígeme si me equivoco, .nunc fluir el todo, ¿correcto? .com, ¿puede ser? eso es. Perfecto. Pues en esa página web tenéis muchísima información sobre Nunc, sobre las actividades que realiza, porque no solo hace estos encuentros virtuales, hace también el Camino de Santiago. Bueno, a ver, Nunc es una persona que, como podéis ver, no para, porque no para, y hay que reconocer que todo lo que hace lo hace bien, las cosas claras. Nunc, darte las gracias por haber estado hoy con nosotros. A mí personalmente, para mí es un placer hablar contigo, porque es que me das una calma me abres la mente de una manera espectacular. Es lo único que te puedo decir. O sea, da gusto hablar contigo, y estoy deseando que llegue el momento de poder hablar contigo, pero más de una hora. Que nos sentemos los dos tranquilamente a charlar, si podemos, y estar 3, 4 horas hablando, porque la verdad que da gusto hablar contigo y escucharte. Nunc, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, y nada más. Si que le quieres decir algo a nuestros oyentes. Bueno, tanto a ti como a Mercé y a Mente Psíquica, gracias por el compartir. Y bueno, a los oyentes ya, gracias por escuchar. Y bueno, que como estoy y soy para colaborar y transmitir, pues las diferentes vías que hay, que muchas has mencionado, las pueden ver en la web nunfluireltodo.com, y ver cómo pueden o en qué perciben sentido, ya sean los libros, talleres online, eventos presenciales. En breve también habrá un congreso muy interesante que compartiremos juntos, que también hablaremos en futuros encuentros, Efectivamente. que organiza Mente Psíquica. Ajá.
en el que también participo. Y también hago encuentros individuales, tanto de forma presencial como online, para colaborar en el proceso interno y consciencial de las personas. Así que bueno, estoy a la disposición de cada compañero del camino de la vida y del mundo. Así que os envío a todos, a cada uno y a todos un abrazo. Hay una cosa que se me ha olvidado comentar en relación a tus libros. Indicarles a todo aquel que adquiera un libro de Nunc, puede ponerse en contacto con Nunc Mm, en un correo electrónico y le puede, a ver cómo lo decimos, después de leer el libro o después de leer alguna parte, Nunc estará encantado de recibir, digamos, cómo ha recibido la información esa persona para poder mm, comentarlo. Es decir, que tienes tiempo para... Ya no solo es que hay una herramienta con tu mensaje, sino que también tienes el detalle, porque a mí me parece un detalle, tienes el detalle de hacer partícipe a las personas mm. y escuchas el cómo ha recibido ese mensaje. Sí, toda persona que escribe un correo, que es nunfluireltodo@gmail.com, siempre es contestado en el momento que es leído y puede compartir sus experiencias, sensaciones, percepciones sobre la lectura de los libros y bueno, compartir, si quiere compartir alguna experiencia de su vida y, y bueno, con amor y- y comprensión y empatía y estando en el compartir, pues se contesta y así que lo llevo haciendo durante todos los años desde que escribí los libros y entonces toda persona que quiera puede hacerlo, claro. Pues Nunc, como decía antes, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer escucharte siempre y estoy seguro que nos veremos pronto, Mm. muy pronto, además, Sí, sí. tanto en la realidad en la que vivimos como en esta virtual que es YouTube. Nunc, muchas gracias. Gracias y un abrazo. Pues hoy hemos disfrutado de- del pensamiento de Nunc, eh, que siempre es bueno escucharle. Eh, pues acabamos el programa de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y os emplazamos para el próximo programa el miércoles que viene. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por escucharnos. Buenas tardes. Este vídeo se realiza con el único fin de expresar la impresión que me he llevado leyendo el libro Perspectivas, escrito por Nunc.
Tuvimos la suerte de conocer a Nunc mediante otra persona que nos habló de él, sobre sus charlas, sus conferencias. Nuestro programa de radio, Mente Psíquica Radio, nos ha permitido el poder invitarle en 2 programas actualmente. Seguro que cuando veáis este vídeo habrá participado en más, ya no solo en los programas, sino también en algún congreso o alguna conferencia desarrollada por Mente Psíquica. Y digo, tuvimos la suerte porque para nosotros es un gran placer conocer a personas como Nunc, con esa calma, con esa manera de ver la vida y con esa forma de expresar sus pensamientos, sus sentimientos. Para mí leer el libro Perspectivas ha supuesto pues un gran cambio. El libro está escrito en un lenguaje muy rico, está todo muy bien expresado y hay muchas cosas que me llaman la atención. Yo ya le comentaba a él que es curioso que había cosas que a mí me habían venido a la mente. Nunc nos habla sobre, entre otras cosas, sobre la mente inconsciente, cómo puede llegar a gobernarnos. Nos habla del yo. En definitiva, nos habla sobre esas diferentes perspectivas que podemos tomar ante la vida, que nos pueden llevar a un camino o a otro. Como decía antes, es un lenguaje muy profundo que creo que es muy difícil llegar a él. Por lo tanto, valoro mucho esta obra y la forma en la que lo hace. No tiene que ser fácil el unir las palabras que uno tiene dentro, porque una cosa es lo que sentimos y otra cosa es cómo lo expresamos. Nunc nos lo expresa con mucha claridad. Algunos párrafos son demoledores, pero demoledores en el sentido de ha tenido que venir Nunc a explicarnos esto. Desde aquí os recomiendo tanto el libro Perspectivas como cualquier libro de Nunc, porque estoy seguro que va a suponer un pequeño o gran cambio en vuestras vidas y vais a tener a Nunc como un referente. Además, Nunc te da la posibilidad de, una vez que hayas finalizado el libro, o incluso si estás a la mitad, que puedas dirigirte a él y le puedas trasladar lo que sientes, lo que estás percibiendo y obtienes una respuesta. Creo que no todos los escritores te dan esa opción y creo que es para valorar. Desde aquí le doy gracias a Nunc por escribir lo que escribe, por hacer esos retiros y por estar ahí, porque a mí personalmente me da mucha calma y creo que es un referente y una persona con la que poder compartir pues todos los pensamientos. Un saludo.